Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Buenas tardes. Programa Diálogos Humanos, un programa de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud de nuestra Universidad Central de Chile. Aquí, como siempre, estoy con mi buen amigo y colega Daniel Sánchez Berkich. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Diego, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Una nueva semana llena de cuestiones. Así es, llena de efemérides y de conmemoraciones. Es que yo venía pensando hoy día y decía, le voy a decir al Diego, ¿cuáles son los temas que nos tienen que convocar en este tiempo? Ayer, no lo vamos a hablar hoy día sin duda, pero el presidente hizo un anuncio ayer muy importante. Y que es importantísimo para nuestras universidades, más allá de que estemos de acuerdo, es un anuncio importante que tenemos que abordar en algún minuto. De otra parte, tenemos los problemas en Israel. Tú la semana pasada me decías, Daniel, Israel está atacando, pero la cuestión ha escalado. Estábamos en vivo ahí. En vivo cuando se produjo los bombardeos. Los primeros. Y el huracán en Estados Unidos que está desplazando. El huracán Milton. Sí, va a dejar. Oye, Dani, pero antes de empezar el diálogo tenemos que saludar a quienes hacen posible que nosotros estemos aquí. Nuestras estrellas. Sí. Nuestro siempre bien ponderado amigo Francisco Saavedra en los controles y David Valenzuela también. Y como siempre recordar a nuestro buen amigo y bien recordado Juan Felipe Bulich. Luis Felipe que nos acompaña desde algún lugar. Desde algún lugar hermoso. Sí. Era buena para la palanca esa. Sí, me quedó dando vuelta una cosa. Dime. No tiene por qué interesarle al resto, pero bueno, es parte del diálogo humano. Sí. ¿Está bien pronunciado tu apellido? No. ¿Cómo se pronuncia? B-R-K, Brk. No es Bridge. Es Brk. Una I y una CH. Berkich. Y eso es croata. Berkich. Ay, Berkich. Ya, y bien. Croata, pero mi mamá dice las malas lenguas de mi familia, que mi abuelo era hijo ilegítimo, en verdad. En ese tiempo se decían hijos ilegítimos. Y que mi abuelo es hijo de su madre con un alto oficial nazi, es lo que dice la mala lengua. Entonces, Berkich, mi mamá nació en Modugno, en Italia, pero tú creo que sabes el nombre exacto cuando nacen, pero no por derecho de tierra tienen nacionalidad, sino que consanguini, tiene un nombre. De consanguinidad. Claro, entonces como mis abuelos eran croatas, mi mamá es croata. Y es muy divertido porque mi mamá tenía un carnet de identidad acá en Chile que decía Yugoslava. Y fue un día a renovar su carnet y el tipo la mira y le dice, discúlpeme señora, este país ya no existe. Bueno, sí. Y fíjate tú que yo te diría que una de las grandes heridas existenciales de mi mamá tiene que ver justamente con eso, porque se pierde la raíz, la biografía, la historia. Sí, claro. Todo desaparece, ¿cachai? ¿Pero ¿y eso no lo absorbió de Croacia? No, porque es una llegada a Croacia, po. Ok, ya entiendo. O sea, fondo, ella es italiana porque nació en Italia, sin embargo nacionalizada yugoslava y ahora croata. Entonces pasó por, ¿cachai? Y eso finalmente bueno, ella es Berkich Moscovich. Okay, está bien, gracias por la aclaración. ¿Y el tuyo, Arancibia? Yo soy Arancibia Morales. ¿Morales de moral o de moras? No lo sé. Yo creo de Morales. De Morales. No sé, no he indagado mucho en mi apellido materno. Sí en mi apellido paterno.
Y bueno, y al igual que mucha gente, digamos, todos somos hijos de migrantes. Sí, de migrantes y de la... De migrantes y de la mixtura cultural. Exactamente, sin duda. Sí, exactamente. aunque no lo queramos reconocer, ¿eh? Porque Sí. algunos que no son tan... No, por eso es importante conocer las raíces que tengan las personas y bueno, y conocer las raíces también tiene que ver mucho con para ligarlo con los temas que nos convocan. Sí, con quiénes somos. Con las determinantes sociales de la salud, porque muchas veces también hay algunas enfermedades que ahí tienen alguna raigambre, un factor genético por medio, que son propios de las zonas de donde venían los antepasados de uno, bueno, y ahí también hay que hacer un poco de historia. Y yo te agregaría que hay otro tema más que no deja de ser importante, y es que las personas que vienen de otros países vienen con otras directrices culturales, con otras maneras de formar familia, de hacer comunidad. Recuerda que la familia es un conjunto, un intercambio constante de valores y normas, papá, mamá, hijos. Entonces, cuando tú tienes a alguien que viene de cierta cultura, cualquiera de estas sea, con otros intereses y otras normas y otras tradiciones, más el que viene o el que está acá, se genera... Mi mamá es croata, llegó a Chile, mi papá es hijo de inmigrantes argentinos. Entonces imagínate tú, y Loreto, la mujer que se casó conmigo, es hija boliviano. Imagínate tú la explosión de cultura, de normas. Alcázar. Hostia, y llegamos al Alcázar de Sevilla y le dijeron, por favor, esta es su casa, pase usted. El Alcázar. Oye, Dani, Sí. una pregunta Sí. atingente a... Tú vas a ser mi entrevistado en estos momentos. Vamos. O sea, nuestro entrevistado y tú vas a ser el doble rol. Sí, no te preocupes. ¿Cuál es tú sabes qué, o qué te podrías, o qué es lo que sabes, el extranjero que vive un proceso de migración tiene sufre algún trastorno o puede sufrir algún trastorno de salud mental por el proceso mismo? Estoy pensando, por ejemplo, en esa persona, digámoslo, un venezolano que está residente en Chile, pero que ya después de harto tiempo de estar acá, su historia es que llegó, caminó, navegó ríos, cruzó fronteras, durmió a la intemperie, ¿cierto? Llegó acá, lo acogieron, se instaló, se adecuó a las costumbres, al vocabulario que nosotros creemos que hablamos súper bien, pero no hablamos tan bien. ¿Eso genera algún estrés, algún trastorno? ¿O podría producirlo? Te voy a contestar con la única pregunta, o la única palabra que me parece que todo psicólogo debe aprender. Depende. Depende de muchas cosas, porque si tú piensas una migración voluntaria, producto de una posición laboral o producto de un intercambio estudiantil, bueno, habrá tristeza porque dejamos nuestros vínculos y tal, pero cuando tú estás hablando de o venezolanos o haitianos que huyen de sus países, que escapan de sus países, ya parten con una herida, diría yo, mucho más intensa. En el caso de mi mamá era muy pequeña, pero ellos se escapan de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo lo que venga después de la Segunda Guerra es fantástico, aunque sea difícil, ¿no? Pero tiene mucho que ver con cómo migraste, con quién migraste, cómo entraste al país, en qué condiciones quedaste. Si hemos conversado con muchos migrantes latinoamericanos que están en Chile ahora y que dejan a sus familias allá o a sus hijos en otros países. Entonces, claro que puede producir un estrés súper grande, pero insisto, depende mucho de cómo lo haga. Tú estuviste un tiempo viviendo en Punta Arenas. Claro, tú también migraste a Punta Arenas y dejaste acá seguramente amigos, familia. Con mi perro en un momento. ¿Cachai? Entonces al final tú decís, ¿qué tal venirte para acá? Mira, fantástico, bonito, pero igual echo de menos a mi perro, a mi papá, ¿cachai? Y en ese caso tuyo es distinto porque... Uy, perdón, me está sonando esto. En el caso tuyo es distinto porque te tomás un avión y estás en Santiago. Es un migrante que entra, no sé, de manera irregular, por ejemplo. Tampoco puede salir. Debe haber algo, dependiendo de la forma en cómo salen, y también relacionado con la hospitalidad o con la buena manera con que nosotros recibimos a todos los migrantes, que no es tal, ¿cierto? No, verás, como quieren en Chile de amigo extranjero, parece que es solo la estrofa de una canción. Entonces, el tipo que sale bajo ciertas circunstancias y llega a un país donde... Seamos honestos,
Depende de la nacionalidad. Sí, por lo sé. cierto. Sí, es que no quiero llegar a eso, ¿no? Pero hay migrantes que son más bien vistos, si tú quieres. Sí, ¿cachai? claro. Pero aún así, estamos hablando del migrante que entra, no sé, de manera irregular al país y cuyas condiciones sociales, económicas, culturales, educativas, de salud, son súper restringidas. No creo que lo estén pasando muy bien. Distinto es ni siquiera cuando nuestros estudiantes se van a estudiar, porque cuando nuestros estudiantes se van por intercambio, no se van con $5,000 al mes. No, Nunca. nada, Entonces Oye, tengo esto, perdona, que me están... me carga sí, esto. Porque... pero parte de la naturalidad que tiene este programa. No, es que esta cosa de los... sí. El teléfono conectado al reloj. Por favor, ¿por qué me pasa esto? Mira, la gente que me llama y me dicen, ¿estás en la radio? No me dicen eso. Ya. Pero te lo podrían decir, por cierto. Sí, espero. Entonces, depende mucho de la condición, depende mucho de la forma, depende mucho de la familia con la que viajas. Sí, la red de apoyo. Sí, lo más relevante para un migrante en general, o para una persona que se va... casos conocidos que se van de una ciudad a otra, es finalmente como armar o estructurar una red de apoyo. Mira, yo estaba viendo Alerta Aeropuerto el otro día, Madrid, y a un tipo lo pillan o lo sorprenden y le dice, ya, ¿y a dónde va? A tal hotel, ya, ¿y con quién va a estar? Con mi prima. ¿Cómo se llama su prima? Es que, a ver, ay, se me olvidó el nombre, ¿cachai? Entonces yo le decía a Loreto que cuando yo viajo a España, está toda mi red de apoyo en Sevilla. Entonces, ante alguna cosa así que me pase, yo digo, llame a esta persona. ¿Cachai? Sí, como claro. puedo llegar a un país donde sé que no estoy solo, o que sea un país enorme, o el tío que vive en Estados Unidos, ¿cachai? Oye, voy a estar en Estados Unidos, no sé si te voy a ver, pero cualquier cosa te llamo. Claro, cualquier cosa. Esa red de apoyo es vital para quien llega a un país y muchas veces ni siquiera sabemos el lenguaje. Nosotros estuvimos en Polonia y Polonia era como estar en Rusia, no entendí nada, ni de lo que dicen, ni... Bueno, entonces nos entendemos en inglés, perfecto, nos entendemos en inglés, pero no todo el mundo puede hablar inglés para darse a entender. Entonces, hay un montón de condicionantes, si tú quieres, que pueden ir manchando pero proceso. Está bien, gracias por la aclaración, porque esa es una inquietud que tenía y que me parece como propia, además de poder abordar en el mes en que también no voy a decir si desconozco, voy a reconocer mi ignorancia, perdón por ello, si se celebra o se conmemora, en este caso, el Día de la Salud Mental. Se conmemora. Sí. ¿Ya? ¿Tú sabes la historia por qué se conmemora? No. ¿No? Ya, va a ser una tarea para nosotros. Porque fue una declaración, me parece que de la OMS, no me acuerdo ahora, pero así como están las cosas, mi querido Diego, no hay mucho que celebrar en salud mental. No hay mucho que celebrar, hay mucho por hacer en salud mental. Por eso conmemoramos. Y sobre todo desde el punto de vista de la política pública, que es necesario que se haga cargo de... Prevenir. Sí, y también yo creo que es prevenir y también poder educar a la población, y porque todavía existen y esto tú lo vas a ver muy bien, todavía existen como muchos estigmas respecto a los trastornos de salud mental que puede tener una persona. También existe estigma o mucho prejuicio con esto de que, oye, ¿y vas a ir al psicólogo? ¿Y te sirve ir al psicólogo? Oye, las psicólogas te cobran por escuchar. Te cobran por escuchar. Entonces, yo creo que también ahí hay un rol importante que hacer en pos de la profesión. Mira, para mí hay una ofensa súper... A mí me pueden decir muchas cosas, ¿cachai? Y no me importa. Pero cuando me dicen locólogo, ahí sí que yo... O lo quiero. Ahí yo monto en cólera. Porque cuando estamos asociando la locura al bienestar de las personas, estamos un poco fuera de foco. Sí, claro. Me acuerdo una vez que estuve en la tele cuando mataron al profe Nivaldo. Ya. Y estaba sentado al lado del abogado del culpable. Y el culpable, Felipe no sé cuánto, Rojas me parece que era. En el juicio se puso a... No, ese era de otro caso. Ese el caso de la niña, parece que era Maciel. Felipe toda Rojas. Toda la razón. Sí. Bueno, este tipo en el juicio se movía así como pendulaba para adelante y para atrás. Para hacerse pasar por loco. Ya. Y estaba el abogado al lado que le había dicho, mira, haz esto para declararte interdicto. Y yo me senté con el tipo al aire y le pegué 3 patadas de carro, así como, ¿hasta cuándo utilizamos la salud mental para jugar? Sí, claro. No podemos, no.
Es una cosa seria que merece mucho respeto y merece mucha dignidad también por las personas, las instituciones y las organizaciones y las sociedades que nos consultan. Sí, por cierto, mira, aquí estaba buscando que esto el 10 de octubre, o sea, el próximo jueves, se celebra en todo el planeta el Día de la Salud Mental. Y se crea este día con el objetivo de crear conciencia sobre su importancia, sensibilizar a la población y a los gobiernos e impulsar estrategias para la adecuada detección y atención de los problemas mentales. Y este año con especial énfasis en el suicidio. Además. Que es otro problema que tenemos. Sí. Sabes que hay un tema poco hablado que lo podríamos conversar algunos de estos días, que tiene que ver con el suicidio en personas mayores. Sí. Es un tema que pasa súper piola, pero siempre nos concentramos en el suicidio adolescente. Y el suicidio de personas adultas. El suicidio también, que el que llama la atención, el suicidio que ocurre en espacios públicos y que genera en fondo una connotación social. Exacto. Y claro, ahí se hace visible, pero cuánta gente también atenta contra su propia vida, digamos, en espacios que no son visibles. Exacto. Hay que revisar las estadísticas de Fiscalía, ahí están todos los datos, pero a mí me llama la atención de sobremanera lo que pasa con las personas mayores. Creo que ahí también estamos al debe. Todo lo que queráis, pero estamos al debe con las personas mayores en muchas cosas. Sí, yo creo que también, indudable que el Estado tiene algún grado de responsabilidad en brindar oferta de política pública, ¿cierto?, a través de plan y programa, pero yo creo que también hay otra parte ahí súper relevante que está en lo que en la conciencia y la sensibilidad y en la empatía que tenga cada uno de nosotros como habitantes de este país, digamos, para no endosarle, insisto, toda la responsabilidad del Estado, porque finalmente tener empatía con una persona mayor o con una persona que tiene algún tipo de trastorno de salud mental no es obligación, ¿no? Digamos, es parte de la humanidad, de ser humano, digamos, de poder entender que el otro puede sufrir algún tipo de trastorno, así como yo también lo puedo sufrir el día de mañana. Ojo, que nadie es invencible. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un día que también, aparte de poder celebrarlo para concientizar, también nos llama a ser más humanos. Diego, una pregunta, ahora te pregunto yo a ti. Para las personas que nos escuchan y nos ven, de repente puede confundirse el concepto de política pública. ¿A qué te refieres cuando hablas de una política pública? Porque siempre escuchamos hablar de las políticas públicas, pero pocas veces como que, de esto se trata. Una política pública se podría decir que es como un conjunto de planes y programas. Ya es obviamente una política pública tiene un objetivo, tiene un propósito, pero en este caso, como mejor lo podríamos explicar es con ejemplos. Uh-huh. El ejemplo, una política pública que a mi juicio es muy buena, ha resultado ser, a mi juicio, exitosa, ha trascendido los gobiernos y cada día se mejora más, es una política pública que se llama El Chile Crece Contigo. Ajá. ¿Ya? Que en el fondo eso es un sistema, el objetivo es contribuir en brindar un sistema de protección social desde la persona en el momento que nace hasta que, en este caso, hasta sus últimos días de vida, pero el Chile Crece Contigo de alguna manera está enfocado principalmente, o los avances más sustantivos, o los que yo conozco un poquito más, están en el fondo en la niñez, en la infancia. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay varios programas que pueden, planes y programas que en el fondo pueden implementarse en colaboración, por ejemplo, con otros servicios públicos, con la JUNAEP, en el fondo en la entrega de alimentos, o con el Mineduc, con los colegios en la entrega de, por ejemplo, materiales de estudio, escolar. O con los jardines infantiles con la entrega de kit, en este caso, de juego didáctico y recreativo, ¿cierto? El MinSal a través de atenciones o qué sé yo. Vale. Gracias. Oye, aquí nos están pidiendo una pausa musical. Hablaremos de política pública en 8 minutos. Y seguiremos hablando de política pública a continuación de esta pausa musical que nos va a dar nuestro buen amigo Francisco. A ver, ¿qué nos sorprende? Rubén, al regreso de la pausa musical, entras tú en el bloque. Sorry if I thought that it would change your mind, but I know
Estamos presentando en Radio U Central Diálogos Humanos, una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir, con la conducción del psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Hola, programa Diálogos Humanos, después de una pausa musical con ese excelente tema que nos propuso nuestro buen amigo Francisco Saavedra, que está ahí en los controles. Muy rockero él entonces. Sí, fue ad hoc a nuestros gustos musicales. No causó estragos. Falta su Charly García, sí, ¿eh? Falta su Charly, por favor. Sí, Rubén, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, no sé si me escuchan. Hola. Perfecto. Hola Rubén. Bueno, quisiera presentar acá a nuestro invitado del día de hoy, a un buen amigo, un colega, tengo que decirlo, Dani, para mí un maestro, el doctor Rubén Alvarado, a quien invitamos el día de hoy, quien es el médico psiquiatra, es académico e investigador de la Universidad de Valparaíso y también investigador asociado a la Universidad O'Higgins en la ciudad de Rancagua. ¿Cómo estás, Rubén? Gusto saludarte. Bien, muy contento, solo que me estaba pensando en qué lío me metí a conversar con un psicólogo y un cientista político, ¿no? Buena. Esto no es más que un experimento social, Rubén, del comportamiento de la persona. Sí. Oye, pero resultado bien hasta ahora. Sí. Llevamos 6 meses y cada día más locura. Sí, yo o no te seguí, yo solamente partí como invitado y como galleta en algunas ocasiones el año pasado. ¿Ah? Y aquí me ves. ¿Ah? Bien. Perfecto. Bueno, sí, feliz de estar con usted y encantado de poder compartir un rato y conversar. Muchas gracias, Rubén, por el espacio. Yo sé que también tiene una agenda ahí bien ajetreada, que no nos pudiste acompañar presencialmente hoy día, justamente por ello. Estaba allí una actividad académica en la universidad en la cual trabajas, que es la Universidad de Valparaíso. Y la verdad es que queríamos conversar contigo para referirnos a lo que a nuestro juicio va a ser como el tema de la semana y lo que ha marcado la agenda del mes de octubre y de los días posteriores, que es la salud mental. Y qué mejor que hablar contigo sobre este tema, ya que tú eres, a mi juicio, una de las personas que más sabe de salud mental en Chile, así que va a ser todo un honor para nosotros poder conversar contigo acerca de este tema. No, bueno, mira, muchas gracias. La verdad es que yo creo que la salud mental como primera cosa es algo que se construye entre todos en las relaciones en el día a día y en las relaciones humanas, y por eso lo primero es que es grato conversar de salud mental en un programa como este, como primera cosa, ¿no? Lo segundo es que es un tema que está muy candente, ustedes lo han visto, ha pasado a ser un tema mediático, un tema relevante en las conversaciones de la gente, a pesar de lo cual no es tan fácil definir qué es la salud mental, porque uno tiende habitualmente a confundirlo con los problemas de salud mental, ¿no? Para no entrar a decir diagnóstico o algo por el estilo, sino que más bien con los problemas de la salud mental. Entonces, definir qué es la salud mental como tal no es tan fácil, y yo creo que tampoco hay una definición única, universal, una definición que pueda ser igual para jóvenes, para adultos, para personas en mayores. Entonces podríamos decir un poco para empezar la conversación, y por favor, adelante. Como eso, como una conversación, ¿no? Podríamos decir que salud mental en realidad se refiere a un estado subjetivo donde uno siente, por una parte, satisfacción con la vida, siente que tus emociones positivas, me refiero a sentirte contento, feliz, a sentir que la vida tiene sentido, predominan por sobre las emociones negativas, como la pena, la angustia, que son parte de la vida también, ¿no? Entonces no es que toda la vida sea pura felicidad y alegría. La vida tiene de emociones positivas, emociones negativas, y por lo tanto la salud mental es una combinación de todo eso, ¿ya? Finalmente tiene que ver con una especie de ecuación donde
predomina, como decía, la afectividad negativa, el sentido de que tu vida tiene sentido, el que construyes tú una identidad, todo lo cual se hace además en relaciones con otros, ¿no? En buenas relaciones con tus amigos, tus amigas, con tu pareja, parejo, no sé, con quien uno quiera, con la familia, en fin, en las relaciones humanas, ¿no? Por lo tanto, como te decía, creo que esta definición general puede servir como base a lo mejor para empezar a conversar, ¿no? Y en ese sentido, un problema, ¿cómo lo distinguimos de un problema de salud mental? Mira, también es otro problema difícil. Esto va a ser puras definiciones difíciles. No. La verdad es que la forma tradicional en que uno respondería sería decir cuando alguien tiene un trastorno mental, claro, entendiendo por trastorno mental ese conjunto de enfermedades, ¿no?, que se pueden definir en base a ciertos criterios que se usan para establecer un diagnóstico. Pero yo creo que entre la salud mental y la enfermedad mental hay un rango muy grande, ¿no es cierto?, en el cual uno puede estar un poco mal, un poco más mal, bastante más mal, etcétera. Incluso tú puedes llegar a tener un diagnóstico, por decirlo así, o a que te hagan un diagnóstico y al mismo tiempo no sentirte mal también. Entonces, eso tiene que ver con un enfoque que a lo mejor podemos conversar un poquito más adelante, que no es ver esto como blanco y negro, ¿no? La enfermedad mental tradicionalmente, como se define en la psiquiatría, como decía, tiene ciertos criterios diagnósticos que por lo demás también están en revisión permanente, ¿no? Pero hay, como yo explicaba, un rango muy importante, ¿no? Y quizás una de las mejores definiciones tiene que ver con que junto con esos síntomas que uno pudiera considerar, también la forma en que funcionamos en nuestra vida diaria se afecta. O sea, si nosotros somos estudiantes, si somos trabajadores, o estamos en relación, como decía, con nuestra familia, amigos, todo ese conjunto de roles sociales y de relaciones se afectan, ¿no?, negativamente. Entonces, si te fijas, la forma en que definimos un problema de salud mental no solo son los síntomas, sino que también la forma en que yo me relaciono con los demás y los roles sociales que yo cumplo. Oye, pero es que Diego me mira así como diciendo, ¿qué pensáis tú? Y yo no pienso nada, porque aquí ya está todo dicho y está todo claro, ¿no? Mira, estoy súper de acuerdo contigo, y quiero decir algo y quiero que se entienda bien, porque suele entenderse mal lo que voy a decir, pero quiero decirlo con mucho cariño. Escuchar hablar de salud mental así es como o de bienestar, como tú quieres llamarlo, es súper necesario, ¿cierto? Como ahí yo, ahora que tú hablas, me viene a la cabeza Maslow, Rogers, Maturana, me vienen todos la pandilla de los humanistas, ¿no? Sin embargo, también cuando miramos desde aquí o desde una mirada quizá un poco ausente de los listados de los DSM-5 y todas estas cosas, ¿no? Como que decimos, mira, pareciera ser que la salud mental no es algo tan estructurado, no es algo tan presente. Tú mismo decías recién, o sea, efectivamente el cuestionario te puede decir, mira, usted cumple con todo lo... Pero el bienestar que tengo yo, la subjetividad de mi sentir me está diciendo, sí, pero yo voy como para otro lado. Entonces, cuando lo planteamos así, que a mí me parece que es la manera correcta, lidiamos con un mundo que no lo entiende así, ¿cierto? Sí. Nos acusan de poetas, de fríos, de humanistas, de qué sé yo, ustedes no hacen psicología, ustedes hacen poesía barata, qué sé yo, mucho verso. Pero al final del día, las personas que nos consultan, es eso lo que necesitan. Compasión, afecto, contención, aceptación incondicional, hablando, insisto, por favor, no estamos hablando de un psicótico o de un X que mató a un niño en la esquina, estamos hablando de alguien que está con un desajuste. Cualquiera de nosotros Que tiene cualquier inconveniente que se atraviese, no requiere, y además, fíjate, lidiamos contra los tarot,
contra el horóscopo del diario, contra las pruebas en internet ponga su coeficiente intelectual, el tipo de persona que es, que el arcano mayor, el arcano menor. Entonces al final, justo estábamos hablando con Diego de la importancia de una política de salud mental, que nos ayude a prevenir, que nos ayude a entender, que nos ayude a mirar, que nos ayude. Diego hablaba como de la humanización del trato con las otras personas, como al final... la empatía. La empatía con el otro, de reconocer las dificultades del otro, no sé, yo ayer hablaba con la subdirectora de un colegio y le decía, pero si el niño se cambió de curso, está sufriendo, sí, me decía, bueno, es que tiene que sufrir, po. Si no puede no sufrir el niño, lo que queremos es acompañarlo en ese tránsito doloroso para que sea lo menos impactante posible, pero no le puedo negar la pena a un niño. ¿Sí? No, exactamente. Totalmente de acuerdo. Las penas, los sufrimientos son parte de la vida y son parte de esas que nosotros tenemos que aprender a llevarlas adelante y tenemos que sacar lecciones de esas. Es parte de los aprendizajes de la vida. A veces hemos creído que, y yo creo que hemos intentado construir una cultura excesivamente hedonista, donde todo tendría que ser felicidad, inmediatismo, consumo. Claro, y no es así. Además, yo siento que no se crece ni se llega a la felicidad justamente cuando no eres capaz a su vez de haber vivido el sufrimiento, de haber vivido malos momentos y haber salido adelante. ¿Te fijas? Y tú dijiste algo que es súper importante. Mira, yo quisiera tomar eso, porque incluso hasta una persona en una psicosis, y Diego lo sabe, porque tenemos un proyecto de investigación muy bonito. Porque es psicótico. También. Justamente. Exacto. Oye, no está malo ser un poquito psicótico de vez en cuando. Sí, claro, para zafar de toda esta cosa, ¿no? Sí. Claro. No, pero te decías, mira, hicimos una cosa muy bonita, es un proyecto que busca cambiar el modelo de atención o de cuidados para personas que jóvenes sobre todo, que hacen un primer episodio de psicosis. Pero una de las cosas que hicimos ahora último, tomando las experiencias de varios de ellos y ella, que habían salido adelante de su episodio psicótico, ¿no? Habían hecho un proceso que le llamamos de recuperación o recovery, para ser más exacto, porque es un concepto más amplio que la recuperación de síntomas, ¿no? Entonces, fíjate que les pedimos que esto lo hizo una colega joven, trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, María Paz, y lo que hizo fue entrevistar en profundidad a varios y varias de ellas y pedirles que escriban cómo fue este proceso, ¿no? Contados por ellas mismas, o por ellos mismos. Y fíjate que una de las síntesis más importantes es que las cosas que ellos describen como los momentos, los hitos que más importancia tuvieron en esos procesos de recovery, no fue cuando empezaron a tomar el medicamento X, o no fue cuando hicieron una psicoterapia X, sino que fue cuando tuvieron una relación amorosa, de apoyo. Amorosa me refiero en el sentido amplio, fraterno, de apoyo, ¿no es cierto?, que les dio la esperanza para poder seguir avanzando y salir adelante, ¿no? Ya sea una pareja, ya sea un amigo, amiga, un papá, mamá. O sea, fíjate que eso es en todos igual. O sea, es el apoyo, ¿no? El cariño, la contención, el amor, la contención que le brindó a alguien en particular y que fue lo que le dio la fuerza y la esperanza para seguir adelante. Eso es tremendamente importante. O sea, y sin duda que eso es mucho más, ¿no?, que los fármacos o las psicoterapias superestructuradas, en fin. No digo que no sirvan, no se vaya a malentender. Sí, claro, no, que sin duda. Pero te diría que, como yo le cuento a veces a los estudiantes, ¿no?, y se quedan un poco perplejos cuando les digo, ¿cuánto creen ustedes que el efecto y qué parte del efecto de un antidepresivo en una depresión es el fármaco y cuánto es el efecto placebo? Entonces, claro, finalmente llegamos a que de todo el efecto que se obtiene, 1/3 es el efecto del fármaco y 2/3 es el efecto placebo, que es lo que uno elimina cuando hace experimentos, ¿no? Sí. Pero ese efecto placebo está presente. ¿Y qué es el efecto placebo? Es cuando un profesional que está ayudando a una persona con depresión a salir adelante, le transmite esperanza, le dice, aquí voy a estar acompañándote, cuando le da consejos, cuando lo escucha atentamente
en forma empática, ¿no? Entonces fíjate que 2/3 es esa esperanza, ese apoyo, y 1/3 es el fármaco. Entonces, es muy importante entender que uno como profesional de la salud mental, pero yo te diría que todos nosotros, todas las personas, cuando apoyamos a otro, lo escuchamos empáticamente, le damos algún consejo, ¿no? Un consejo más bien de una escucha, como decía, empática, y donde también además le decimos, te voy a acompañar, voy a estar contigo, ¿no? Aunque vengan malos momentos, ¿sí? Pero voy a estar aquí, ¿no? Y te voy a brindar mi cariño. Rubén, ¿no? Te voy a brindar. Perdón, Diego, es un poco como el contrato psicológico en la psicoterapia, ¿no? Es como eso, es como aquí estoy para ti y vamos a salir adelante, cueste lo que cueste. Me resuena mucho cuando hablas tú de la aceptación del otro como legítimo otro en la convivencia. Creo que más allá de lo rimbombante que suena, si eso nosotros lográsemos instalarlo desde la educación emocional en los colegios, a los niños preescolares, podríamos empezar a pensar en unos 15 o 20 años más de una sociedad que observe de manera distinta, que acoja de manera distinta. Voy a replicar, ¿por qué en los colegios sí puede ser en las casas? Bueno, porque yo estoy en el rollo de la educación. Pero sí, bueno, las juntas de vecinos, la red social, no la red social virtual, sino que la red familiar, la red social que uno arme con los amigos, con el club de fútbol, de la rayuela, con el que sea. A mí cuando me preguntan qué consejo o cuándo ir al psicólogo, yo siempre les digo, no tiene que ir al psicólogo, usted tiene una red, aunque usted no lo crea, de gente que lo quiere, puede ser el portero, el vecino, la señora del kiosco, siempre tenemos a alguien al lado que nos acompaña. No, claro, pero en general una persona va al psicólogo o uno va al psicólogo cuando ya siente que no hay esperanza ni no hay vuelta. Pero no debiese llegar a eso. No, estamos de acuerdo, pero ese sería ya el mundo ideal como el de la felicidad que nos planteaba y explicaba Rubén. Pero es que no es un mundo ideal, porque la felicidad no puede estar lejos del dolor, del sufrimiento y de la pena. Absolutamente. Son parte constitutiva. Entonces, en una vida sana y normal... Es que allí existe un error conceptual y quizás de apreciación sobre lo que es la felicidad. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ver por otra ocasión. Rubén, bueno, estas son parte de las divagaciones que nosotros tenemos y a veces no, bueno, este es el diálogo que siempre propiciamos en el programa. Sí. Lo que sí te iba a preguntar, que yo creo que es importante poder dar a conocer este mismo enfoque de que tú explicabas en el fondo como de la contención, que no solamente el fármaco, en este caso en el proyecto On Track Chile, en el cual tú lo diriges, yo colaboro orgullosamente, está enfocado en otro enfoque, diseño, ahí tú corrígeme, que es el de las ciencias de la implementación. Yo creo que es súper importante poder explicarlo y que se entienda que en el fondo también esto que se genera en ese proyecto, el del fármaco, el de la contención de alguna manera, para poder resumirlo, se enmarca en este enfoque. Claro, sí, mira, bueno, la ciencia de la implementación es un campo de la investigación relativamente nuevo, o sea, lleva más o menos unas 2 décadas y media, y se refiere al estudio de los procesos por los cuales una idea innovadora que ha demostrado ser útil se transforma finalmente en una política, en un programa o en un servicio, ¿no? Cuando uno mira, esto es una idea que fue ya publicada hace unos 15 años atrás, más o menos, un poco más incluso, de todas las ideas innovadoras que se habían desarrollado en los últimos 50 años, uno miraba cuántas de esas ideas se habían desarrollado. Y fíjate que en ese análisis que hizo un autor, no recuerdo en este momento el nombre, ¿no? Era solo un 14%. ¿Y por qué solo un 14%? ¿Qué pasaba con el 86% restante de ideas buenas? Bueno, en general se caían en el momento en que empezaban a ser implementadas. ¿Por qué? Primero, porque había menos recursos para hacerlo, porque se decía que se hacía algo que realmente no se hacía, o se hacía algo distinto, porque además si se hacía en un momento determinado, pero después se dejaba de hacer, o sea, no se sostenía en el tiempo, ¿no? Y porque no se lograba expandir más allá de experiencias piloto, ¿sí? Entonces, surge hace más de 20 años esta idea de investigar los procesos de implementación
de políticas públicas, en el sentido de políticas en el amplio sentido, ¿no? Sí. Programas, me refiero a servicios, etcétera. Y de estudiar cuáles son la mejor forma en que estos procesos se implementan, ¿no? O cuáles son las barreras más importantes para que no se implementen de manera correcta. Eso también tiene un correlato en que cuando se analiza la implementación de política en países con menos recursos y que se compara con los demás recursos, también el otro hallazgo interesante es que los países con menos recursos, que en teoría debieran aprovechar mejor estos menos recursos que poseen, son los que además implementan más mal las políticas públicas. Entonces, de ahí que la necesidad de tener ojo con los procesos de implementación, eso es más allá de la investigación, pero insisto que este campo surge justamente tratando de llenar ese vacío de conocimiento, cuáles son las mejores formas de implementar. Es lo que hay que responder. Por ejemplo, en salud es frecuente que se diga, cuando introducimos algo nuevo, hacemos un proceso de capacitación, ¿no es cierto?, de profesionales, técnicos, y decimos ya, con esta capacitación, que duró 20 horas, ahora se implementa todo un programa. No, la verdad es que la mayoría de las veces lo que se necesita, lo que se requiere para que funcione bien y se sostenga ese buen funcionamiento en el tiempo, no es solo una capacitación inicial, es el puntapié, digamos, del partido, sino que lo que sigue, ¿no es cierto?, es un programa de supervisión, de capacitaciones repetidas para reforzar aquellas cosas que se está instalando, ¿no es cierto?, que se está implementando, para que se sostenga en el tiempo adecuadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es un caso que nos pasa bastante en salud, no sé, en otros sectores sociales, pero en que creemos que solo una capacitación es suficiente, ¿no? Claro, que es como el desde, ¿no? Y porque en el fondo le cargamos la responsabilidad del éxito o el fracaso a una manera, ni siquiera política de capacitación. Yo tengo dos preguntas. La primera, que me parece probablemente la más significativa, es que estoy muy intrigado en por qué tus libros están envueltos en plástico. Soy un obsesivo. Me he hecho 46 ideas y todavía no logro, así como, ¿qué será? La humedad de la quinta región, el polvo. No, es el polvo. Ya, bien, la verdad. bien. Sí, porque no hay como un libro sucio. Sí, es parte de mi top. Ah, está muy bien. Oye, ¿sabes dónde nace? Nace en realidad de que a mí me encanta leer, soy un bibliófilo, debo reconocerlo, me encanta leer libros, y me encantan los libros antiguos, sentir ese olor de la hoja antigua cuando uno lo abre, ¿no? Mirar qué se escribía hace 100 años atrás, por ejemplo. Exacto. Me encanta. Pero es una biblioteca que, como a lo largo de mi vida he tenido que moverme por distintos sitios, una buena forma de moverlos para meterlos en caja es tenerlos envueltos, ordenados por autores, por ejemplo, o por temas, ¿no? Y los meto en caja fácilmente, y además evito que se estropeen. Que se deshojen, que se arruguen. Qué buena idea. La verdad es que no hay nada como un libro, o sea, es muy triste un libro desvencijado, sucio, con los arrugado. Sí. Oye, y lo otro que te quería preguntar, menos importante que saberlo, los libros, por supuesto, ¿cómo comulga esta mirada tanto de lo humano como de poner el foco en la implementación de un proceso que pone el ojo en el inicio, durante y en el final, y no solamente al final, ¿no? ¿Cómo comulga esto con la universidad que tenemos hoy día? ¿Cómo comulga esta mirada de una salud más generosa, diría yo, en una universidad que está capturada por un modelo donde no hay espacio para estas discusiones, donde nos importan las métricas, los estándares, nos importan las acreditaciones, los procesos internos, y descuidamos un poco la idea fundante de la universidad? Fíjate que el otro día yo conversaba a raíz del descalabro de la señora Cubillo, hablaba con alguien y le decía, ¿sabes qué? La universidad es una institución social que debemos cuidar. La universidad hay que cuidarla, porque es importante para el país, porque es importante para la sociedad, porque es una institución que transforma las sociedades. Y si la ocupamos como lo que fuese,
o temas de plata, o seguida por estándares que no responden a nuestras necesidades sociales y culturales, estamos haciendo un flaco favor. Entonces, ¿cómo comulgamos esta mirada que nos has planteado en una universidad que pareciera ser que muchas veces apunta hacia otro lado? Claro. Bueno, tu pregunta es súper de fondo, a mi juicio, es tremendamente importante. Mira, yo creo que uno tiene que preguntarse cuál es la función que cumple una universidad. Sabemos que son varias, ¿no es cierto? Sí, claro. La docencia, la investigación, la vinculación con el medio, etcétera. Pero centrémonos en la docencia por un momento, Sí. ¿no? ¿Cuál es el objetivo más importante? ¿Qué queremos formar? ¿Queremos formar sujetos con un alto nivel de instrucción tecnológica en un cierto ámbito profesional determinado? ¿O queremos formar buenos seres humanos buenos claro. ciudadanos, que respetan los derechos humanos, ¿no es cierto? Que son capaces, ¿no es cierto?, de relacionarse bien con los demás, que son solidarios, que le importa la justicia social, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? Entonces, cuando uno mira eso, ¿no?, yo te diría que creo que necesitamos hacer una revisión de fondo, porque si esos son principios y valores, son principios que deben estar presentes a lo largo de toda la carrera y en el currículo. Entonces, cuando uno lo contrasta con la forma en que están estructurados nuestros currículums y la forma en que está estructurada la carga académica, tú lo que te vas a encontrar en general, que lo que prima son la formación de competencias técnicas Exacto. en el sentido amplio, Sí. la palabra, ¿no? Formación técnica, que además los estudiantes, los papás de nuestros estudiantes, la familia, son lo que quieren. Si eso además probablemente es terrible, pero es también parte del problema, ¿no? Lo que buscan es eso. Entonces, y te voy a dar un ejemplo después que yo creo que es muy decidor. Porque ¿qué es lo que los jóvenes, las jóvenes, los papás, mamás, miran qué universidad tiene más alto nivel, ¿no es cierto?, de empleabilidad o lo que tú quieras, sí. o de empleabilidad. Después de eso, también me ha llamado la atención, cada vez como crece esto de qué universidad tiene menos paros. No sé si... Sí. No, en serio. Chuta. En serio, entonces yo decía, pero entonces, ¿qué tipo de ciudadano? No, si, cuando los chiquillos hacen un movimiento social, y muchas veces yo no estoy de acuerdo, pero más allá de eso respeto el principio que ellos lo hagan. Sin y duda. Espero que se sienten y nos sentemos a conversar, ¿no es cierto? Sin duda. Porque finalmente la solución, más que el conflicto, va a estar en la colaboración, ¿no? En generar una mesa de discusión y colaboración. Pero lo que te quiero decir, mira, te voy a dar un ejemplo que es de mi área, porque la conozco un poco más. Pero el 2010 se hizo una revisión muy importante en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos respecto a las escuelas de medicina. Y entonces, cuando se cumplían 100 años de un informe que era el informe Fleischner, fue la Sí. persona que dirigió ese equipo, ese comité, resulta que ellos, cuando se hizo el informe Fleischner en 1910, habían dos principios básicos. Dijeron, hay que introducir más ciencia básica en la formación de un médico, y en segundo lugar, los médicos tienen que formarse mucho más tiempo al lado de sus pacientes. Claro, entonces se empezó a introducir biología, química, bioquímica, etcétera. Y claro, es útil, ¿no? Pero empezó a llenar aproximadamente un tercio del currículum en el día de hoy. Claro, y en desmedro de habilidades que son de orden psicosocial, ¿no? Que, como ya contaba en el ejemplo anterior de los antidepresivos, pasan a ser súper importantes desde el punto de vista de la efectividad técnica, ¿no?, de un médico. Bueno, y en segundo lugar, ¿dónde se forman? Se formaban, ¿dónde fueron a estar al lado del paciente? En hospitales, porque eso es lo que había como sistema de atención de salud hace 110 años atrás. Bueno, pero el sistema de salud fue cambiando y empezaron a aparecer, ¿no es cierto?, los centros de atención primaria, en Chile le llamamos CEFAM, y cualquier salubrista te va a decir, lo que yo te digo como salubrista, que es que el sistema de atención primaria es la base del sistema de atención de salud, porque es lo que genera impactos, más que la alta tecnología con el que se atienden unas pocas personas. Lo más relevante desde el punto de vista del impacto público son, ¿no es cierto?, un sistema que haga medicina preventiva, que realice promoción de la salud y que atienda, por supuesto, con un alto nivel de cobertura los problemas que las personas tienen, y en forma efectiva, con buen nivel de calidad. Y nuestro sistema de atención primaria es bastante bueno en general, ¿ya? O sea,
va a ser que uno va a escuchar críticas porque siempre vamos a tener críticas y siempre vamos a querer que las cosas sean mejores, pero si uno lo pone en perspectiva histórica y en perspectiva comparativa con otros países, nosotros tenemos un buen sistema de atención primaria, ¿ya? Sí. Ahora, fíjate, volviendo a la idea de la historia de medicina, ¿qué sucedió? Que al año 2010, cuando se cumple 100 años de este informe Flexner, se empieza a aparecer una postura crítica respecto de introducir la responsabilidad social en las escuelas de medicina. ¿Esto qué quiere decir? Y como los estudiantes empezaron a tener una formación donde predominaban las ciencias básicas, o no predominaban, pero un tiempo importante, en desmedro de competencias del área psicosocial, eso empezó a afectar los resultados. Y por otro lado, en la medida en que la formación se hace en hospitales, lo que tendemos a formar son especies como de multimicroespecialistas, en vez de formar un buen médico general, ¿sí? Que es lo que todas las escuelas de medicina declaran que hacen. Pero si se forman en hospitales, se forman viendo, ¿no es cierto?, a sus maestros que son médicos especialistas. Eso generó una crisis en Estados Unidos, y en Norteamérica. En conclusión, las 16 escuelas de medicina de Canadá introdujeron como obligación los indicadores de responsabilidad social en sus 16 escuelas de medicina. No se acreditaba ninguna escuela de medicina que no cumpliera un conjunto de estándares de responsabilidad social, ¿ya? Que tenía distintas formas, pero es interesante cómo lo establecieron como parte de la acreditación. Y en Estados Unidos, las escuelas más prestigiosas como Harvard, Hopkins, Columbia, cuando se realizó la puntuación de cuánto cumplían con estos indicadores, eran las peores. Mira. La mejor era Harlem, en el barrio de Harlem, en la zona norte de Manhattan, ¿no? El barrio negro, tradicional, histórico, pero que era una universidad en su barrio y al servicio de la gente de su barrio. Entonces, que se iba preocupado que estudiantes que a lo mejor que no tenían las mejores condiciones económicas, pero sin embargo se formaban ahí, volvían a trabajar a su comunidad porque salían con un sentido de responsabilidad social alto también. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Yo creo que hay que dar vuelta patas para arriba las cosas, ¿no? Tenemos que volver a pensar en qué es lo que estamos formando en nuestras universidades. Yo hablé un poquito más de medicina y de los profesionales de salud, por supuesto, como el campo, pero creo que se extiende a todos, ¿no? Sí, hay un buen desafío ahí que hacer. Rubén, yo creo que es súper valioso la experiencia y lo que nos plantea. Bueno, lamentablemente, nuevamente quedamos cortos de tiempo. La conversación contigo fue súper buena. Yo creo que esperamos que la próxima vez pueda ser presencial, Rubén. Oye, ¿y el próximo martes podrá? No, yo según lo que conversé con Rubén, no tiene agenda como hasta mediados, después del 5 de noviembre. ¿Y por qué no vamos a hacer el programa al Paraíso? Bueno, tendríamos que hacer una comisión de servicio con Francisco, y yo pido los permisos con David, con todo el equipo. El jefe Ortún nos tiene que decir, vaya nomás, vaya. Así es, sí, justo está acá el jefe, así que buena hora. Bien, Rubén, te tenemos que dejar. Bueno, te vamos a dejar con un tema musical muy atingente es que a mí me gusta bastante ese tema porque es bien esperanzador, ayuda a la salud mental de las personas y bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias y reitero mi agradecimiento, amigo, así que esté súper bien. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Gracias, Rubén. Un abrazo para usted, un gusto estar con igual para ti. Muchas gracias. Les vaya bien. Muchas gracias. Chao. Bueno, Dani, hasta acá llegamos hoy día. Dar las gracias a los controles, a David, a Francisco, y nos vamos a despedir de todos los amigos y amigas de este programa Diálogos Humanos con la canción Three Little Things de Bob Marley. Pura pasta. This morning